El magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Bernal, quiso que Álvaro Uribe fuera reelegido por segunda vez. Así lo dejó entrever en una conferencia que dio en la Universidad Externado de Colombia dentro del 7º Encuentro Constitucional en octubre de 2011. Yo sé que no es de buen recibo, no es bien educado criticar a quien a uno lo invita a comer o a almorzar, pero en este caso voy a criticar a la Corte, ustedes me perdonan, esto va a doler, pero para eso estamos. Bernal, que fue invitado al evento por el presidente de la Corte Constitucional del momento, Juan Carlos Henao, intervino con la ponencia Doctrina de la Sustitución de la Constitución, refiriéndose al fallo con el que la Corte impidió que Uribe fuera reelegido. Luego, en el año 2010, ustedes conocen esta sentencia porque es muy famosa, la Corte dice que la reforma relativa a una segunda reelección sí sustituye la Constitución, a pesar de que en el año 2005 había dicho que una sola reelección no sustituye la Constitución. En su intervención, Carlos Bernal pareció querer aterrizar su posición con una metáfora. Yo tengo una hija preciosa de 4 años, tengo 2 hijas. Si mi hija de 4 años me dice, papá, ¿puedo ir al parque? Yo le digo no, porque yo soy la autoridad, y digo que no. Pero mañana cambio de opinión y digo sí, sigo siendo la autoridad. No hay razón para que mediante una segunda decisión yo no pueda cambiar mi primera decisión. A continuación, defendió su planteamiento. Lo hizo comparando los más de 3 millones de votos que eligieron a los miembros de la Asamblea Constituyente que creó la Constitución del 91 con los, según él, 5 millones de personas que firmaron para que Uribe fuera reelegido. La pregunta es, ¿por qué, si digamos son 5 millones, por qué 5 millones no pueden deshacer lo que 3.710.000 hicieron? Y se hizo otra pregunta: ¿por qué la opinión de la Corte debe prevalecer sobre la opinión del Congreso? Su respuesta la dio citando a 3 profesores de Derecho. Si la Constitución ha sido creada por el pueblo, entonces el pueblo mismo y no la Corte es el que debería tener la supremacía para interpretar la Constitución. La intervención del magistrado Carlos Bernal fue transmitida en directo por televisión. Constitución ecuatoriana en el sentido de permitir una reelección indefinida es un ejercicio clarísimo de constitucionalismo abusivo en el sentido de que con una reforma pequeñita se cambia toda la estructura de poderes de la Constitución del Ecuador para acentuar el hiperpresidencialismo, y por eso pues pienso que este informe puede contribuir al debate para hacer tomar conciencia de que no se trata de una reforma menor, sino de una reforma de gran trascendencia que desnaturaliza la Constitución del Ecuador. Sí, hay un paralelismo muy grande y aquí es paradójico porque pues el presidente Uribe tiene una tendencia ideológica muy distinta a la del presidente del Ecuador actual, pero los dos coinciden en algo y es en esa intención de permanecer en el poder, de acentuar el hiperpresidencialismo y de eliminar la alternancia democrática. Y los dos presidentes, tanto Uribe en el 2010 como ahora Correa en el Ecuador, intentan esa estrategia del abuso del poder de reforma de la Constitución. Y existe un paralelismo clarísimo. ¿Por qué? Porque los dos intentan reformar la Constitución, Uribe solamente para permanecer un término más, y Correa para permanecer de manera indefinida, y en ese sentido intenta imitar las reformas que Chávez en su momento introdujo a la Constitución de Venezuela. Y el problema que eso tiene, es decir, el problema de que una reforma como esa plantea desde el punto de vista del constitucionalismo democrático es que sustituye a la Constitución, cambia totalmente la estructura de los poderes de la Constitución. Pues cuando un presidente actual tiene las mayorías suficientes para manipular la Constitución y cambiar las reglas de juego mientras el juego se está jugando, pues ¿eso qué quiere decir? Que no está vinculado por el juego. Es como si, digamos, pensemos en una analogía del Mundial de Fútbol. Estamos en el Mundial de Brasil y en determinado momento la selección ecuatoriana hace un gol en fuera de lugar, y en ese momento la selección ecuatoriana dice que acaba de cambiar, propone y tiene las mayorías para cambiar las reglas de juego y que un gol en fuera de lugar se pueda valer. Pues eso quiere decir que la selección ecuatoriana, o la selección colombiana, o la selección brasilera, si está en esa situación, no está vinculada por las reglas del juego, sino que está por encima de las reglas del juego. Ese es un primer problema que esta reforma desnaturaliza. Es una ley, es una reforma ad hoc, de caso singular, y eso va en contra del principio del Estado de Derecho. El segundo problema es que la Constitución ecuatoriana de ahora, tanto como la Constitución colombiana del 91, tiene una ingeniería
tiene una estructura de poderes que está diseñada de una manera muy precisa, de tal manera que crea un sistema de pesos y contrapesos. En el Estado de Derecho y en el Estado constitucional, que es el que diseña el artículo 1 de la Constitución ecuatoriana, una característica es que los poderes se controlan unos a otros. Por ejemplo, el Poder Judicial controla al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo tiene cierto tipo de control sobre el Poder Judicial porque, por ejemplo, interviene en la nominación de algunos de los jueces.